Sí, por Ya, ti, claro. genial. Bueno, antes de iniciar, quisiera agradecer a la organización por la invitación hacia mi persona para esta charla en conmemoración del aniversario del grupo de robótica. De hecho, antes de empezar, quisiera recalcar eso de que yo pertenecí desde la primera semana que estuve en la carrera de electrónica hasta cuando acabé. Fui miembro activo en todos los años y fui presidente del grupo, de hecho, en una oportunidad, me parece casi en el penúltimo año. Y nada, para mí el RAS siempre fue parte digamos, de mi experiencia en la universidad. Recuerdo todos los chicos que pasaron por el RAC, todos los proyectos que hicimos, la robótica, y me da mucho gusto de que el grupo todavía siga, ¿no? De hecho, fácil, muchos de ustedes no me conocen. De hecho, yo el RAS, con el grupo en ese entonces, hicimos casi cuatro o cinco, organizamos cuatro o cinco, digamos, de los concursos del RAS UNAC, del Robótico UNAC, y de hecho yo presencié el primer RAS UNAC, y era bacán las experiencias cuando venían gente de universidades de todo el Perú, y también venían gente de universidades de otros países, ¿no? Era bastante genial, y la presentación también de algunos proyectos robóticos de la facultad que eran, digamos, de los más resaltantes. Por ejemplo, el robot Guaira, me acuerdo bastante, el seguidor de línea, de, del robot de unos compañeros que habían hecho un Warbot, Destructor, me acuerdo que se llamaba, y que lo llevábamos a un montón de concursos. Participamos en varios eventos y de hecho ganamos bueno, del que más recuerdo fue el de los robots futbolistas que pudimos hacer, y ganamos la Robobatalla del 2014. Y de hecho ya cuando acabé la universidad ya decidí ya abocarme en la parte más investigativa, y justamente ahora voy a comentar un poco de mi trayectoria, de lo que hice después de acabar la universidad, ¿no? Okay. Y bueno, un poco acerca de mí, ampliando lo que ya comenté. Yo ingresé a la Universidad del Callao en el año 2010 y finalicé en el año 2016. Y como les comentaba, yo pertenecí dentro de mis 6 años de universitario al grupo RAS. Eh, Dentro digamos, de las cosas resaltantes que puedo comentar fue que con nuestra gestión pudimos obtener un espacio de trabajo, que en ese entonces le llamamos SET, no sé si ahora le siguen llamando así, en la parte de mecánica, y pudimos conseguir equipos, por ejemplo, de taladros, equipos de cortadoras para las placas. De hecho, no colocamos lo que es la parte de las mesas que se encuentran ahí, y ahí hacíamos todos nuestros pininos, nos amanecíamos, me acuerdo bastante, para tratar de presentar siempre a los diferentes concursos, ¿no? Okay, también más o menos en el año 2014, finales de 2013, pude entrar a trabajar a un centro de investigación que ahora ya le tengo un poco más de cuidado cuando hay investigación, que era un centro digamos, que hacía desarrollo en hardware y software, ¿no? Y ahí me desempeñé, digamos, bueno, lo hice como prácticas, y bueno, me desempeñé principalmente desarrollando tarjetas electrónicas, programación de embebidos, y lo que es también enseñar lo que es electrónica, tanto a niños y a jóvenes de primeros ciclos, en lo que es electrónica básica, programación con Arduino, lenguaje C, Python también. Después pude, y por mucha suerte, ingresar a lo que es el Radio Observatorio de Jicamarca, que es una entidad de investigación que estudia lo que es la alta atmósfera, ¿no? La aeronomía, y también ven algunos temas de astronomía. Aquí puedo hacer
tema de prácticas preprofesionales y después entré a trabajar más o menos un año después de mis prácticas. Y aquí resalto bastante el tema de la calidad de investigación que se hacía y el tema de, digamos, las personas realmente sabían muchísimo de electrónica. De hecho, aquí conocí de gente, doctores, de puntualmente de lo que es electrónica, de lo que era embebidos, procesamiento de señales y lo que es tema de radares. Entonces, aquí mi realimentación fue bien grande porque yo no sabía nada de radares y aquí aprendí muchísimo. De hecho, aquí resalto bastantes cosas porque aprendí lo que es el Internet de las cosas, porque cada jueves siempre hacían como charlas para todos los trabajadores. Y en una de esas me acuerdo una charla hablaron sobre el Internet of Things, cómo las cosas se podían conectar a Internet. Y de hecho hicieron una pequeña demo. Me encantó totalmente y ahí fue un punto de inflexión para mí. Porque una vez que yo acabé de estar en Jicamar, hice un diplomado en lo que es la Universidad Católica, de lo que es robótica avanzada y lo que era sistemas embebidos para robótica. Entonces, consideraba que tenía ya una base en lo que es la electrónica y de hecho me animé bastante a formar una startup con unos compañeros cuando eran solamente uno o dos nomás en la empresa Labotec y me dedicaba también a trabajar lo que es desarrollo de hardware y software en diferentes proyectos y acá le metimos bastante a lo que es el Internet of Things. Entonces sentía que ya podía como que ir a algo más, ¿no? Ahí se me entró el bicho de la que es la biomédica y yo no sabía por dónde empezar. También tenía bastantes dudas con el tema de la investigación. ¿Cómo puedo tener, digamos, cómo puedo mejorar mi perfil investigativo? Y bueno, la respuesta que ahora encuentro es subir un grado más, ¿no? Pues uno está digamos, en nivel bachiller cuando acaba y obtiene su título. Su título es como una acreditación para que puedas trabajar aquí en Perú, pero el grado final es bachiller. El siguiente grado de investigación es el grado de magíster. Y el siguiente grado es lo que es el doctorado. Y ahí te dan tu PhD. Y digamos, en el buen sentido de la palabra, literalmente el que hace investigación puntualmente es un PhD. Pero obviamente los demás también pueden ser investigadores, pero siempre el que tiene el mayor peso siempre es PhD, ¿no? Porque es como que la cumbre de la investigación, digamos, del grado investigativo, que a partir de ahí puede ser ya, digamos, muchísimas cosas, aunque no es necesariamente así, ¿no? Entonces se me picó el bicho y es así como que buscando en lo que es los programas de becas del Concitec, trataba de apuntar a programas del extranjero y programas también peruanos. Entre los relacionados a lo que era electrónica y la biomédica, encontré el programa de informática biomédica y salud global, en la cual te ofrecían prácticamente todo, ¿no? Pensiones mensuales, una matrícula totalmente cubierta, manutención aparte, te daban seguro médico y fondos para proyectos. Lo que te pedían era que tengas un buen perfil, digamos, de desarrollo tecnológico y, digamos, investigativo, que tengas esas ganas de hacer cosas, que no superes los 27 años, que seas peruano y no había recibido financiamiento del Estado. Sentí que cumplía con todo eso, pero igual siempre estaba mi duda y mi temor también de si necesito tal vez saber más, si tal vez lo que sé no es suficiente para seguir una maestría, porque las maestrías es un poco pesada, pero igual me lancé. Más o menos los cursos que daban el programa eran ética, y para mí, digamos, antes de la maestría, ética para mí no lo tomaba para nada en cuenta. Introducción a la informática biomédica, no sabía, digamos, el concepto general, pero no entraba mucho a detalle.
Epidemiología básica, no sabía ni qué era epidemiología, me acuerdo. La estadística de la investigación sabía, pero digamos lo básico. Entonces por ahí me agarraba, ¿no? Metodología de investigación sabía por lo de la universidad, pero no sabía que existían tantos métodos para hacer investigación. Y entre otros cursos que de verdad considero que me han sumado bastante. Bueno, entonces yo logré ingresar y obtener una beca aquí en la Universidad Cayetano Heredia, que era la universidad que estaba ofreciendo estas becas, financiadas por el Fondesic. Y aquí fue mi punto de inflexión totalmente. Entre, digamos, la electrónica pura y dura que yo veía, y cómo poder hacer que esta electrónica, con su conectividad, digamos por ahí, la optimización en batería, que al final llegue al usuario final a través de un gadget, a través de un medical device, a través de un sistema informático para el paciente. ¿Cómo es para pasar, digamos, de la parte izquierda hacia la parte derecha? Y aquí el punto es ver no del lado del dispositivo, sino ver del lado del paciente. Por ejemplo, les pongo un caso. En un hospital, por ejemplo, hay un proceso que se demora bastante. Una forma tal vez de solucionarlo es hacer una web con tal vez con unos dispositivos electrónicos que les permitan comunicarse con esas dos áreas fácilmente. Y ese si lo vemos del punto de vista del dispositivo. Pero si lo vemos del punto de vista del problema, tal vez podemos preguntarle puntualmente a los que participan en el proyecto y decirle, oye, ¿cuál es el problema? ¿Qué problema tú tienes? Y preguntarle, digamos, al otro área cuál es el problema que hay para el retraso. Y simplemente nos dicen que tal vez no hay una comunicación entre ellos. Reúnes, haces una reunión de confraternidad para que haya buena comunicación y el proceso fluye. Entonces, aquí no requerimos hacer algo tecnológico, una web, un dispositivo médico. Simplemente hemos como que hecho para que las dos áreas conversen más con confraternidad. Pero sin embargo, si hubiéramos optado por la parte del desarrollo tecnológico y lo hubiéramos incluido, podría haber sido de que hubiese ayudado también para que esas dos áreas se comuniquen. Pero como tal vez no. Entonces, hasta llegar a una incertidumbre, es preferible trabajar con métodos investigativos que permiten encontrar puntualmente la solución al problema. Todo esto parte con un problema, uno tiene que ver puntualmente el problema y recordar que siempre la tecnología es un facilitador de esto. Cuando uno empieza a ver esto, ya no, digamos, se centra tanto en qué tecnología usar, sino en cómo podemos solucionar este problema que hemos encontrado. Y así es como nacen unos dispositivos médicos. Los dispositivos médicos que se encuentran hoy en día, digamos, en el mercado o en desarrollo, en centro de investigaciones, siempre han pensado en el usuario. Ven, el usuario tiene un problema y ese problema lo vamos a solucionar. Siempre todo prototipo es caro, pues podemos usar un dispositivo muy complejo, pero basta que ese dispositivo complejo solucione el problema, ese dispositivo automáticamente tiene que pasar a una siguiente etapa de optimización. Si usamos una computadora compleja, tal vez un Odroid, funciona, ok, ¿con qué características ese dispositivo ha funcionado? Y tratemos de optimizar. Tal vez lo podemos bajar a un Raspberry Pi, tal vez lo podemos bajar a un simple SP32, un Arduino, o un Tiny por ahí, si es algo muy sencillo. Pero considerando, digamos, puntualmente primero el problema. Y ese enfoque es lo que, digamos, yo resalto bastante, que me hizo abrir la mente en la maestría, ¿no? Ok, ¿qué es la maestría ¿qué es la informática biomédica? En informática biomédica hay un ente, digamos, rector de esta área, uno entre varios, por ejemplo, que es la AMIA, que es la American Medical Informatics Association,
o la AMIA, y ella dice que es el campo interdisciplinario que estudia y busca el uso efectivo de los datos, la información y el conocimiento biomédico. Aquí hago un stop, acá eh, recalco lo que es el dato. Los datos son todo lo que obtenemos, toda la información que, bueno, son datos, son todo lo que obtenemos. Esos datos lo preprocesamos y lo analizamos para ver cuáles son los que nos interesan, y con ellos generamos información. Podemos tener mucha información, pero la información puntual que queremos, digamos, para solucionar nuestro problema, se convierte en un conocimiento, y puntualmente en el área de un conocimiento biomédico para la investigación científica. Siempre esta área es un área de investigación. Lo que se busca es de la investigación pasar a un producto ya comercial, que este es un tema también muy crítico, y para ello se tiene que resolver problemas, tomar decisiones motivado por esfuerzos para el manejo de salud humana. Eso es clave. Toda la investigación científica se centra en informática biomédica, es en la parte del sector salud, ya sea un paciente, ya sea una institución, ya sea tal vez un mecanismo facilitador para lo que es digamos, netamente el sector salud. Otro, digamos, área, otro ente rector es la IMIA, que es digamos, el ente rector de rectores, se podría decir así, que es la International Medical Informatics Association, que, digamos, en un artículo del 2010 más o menos, publicó cuáles son las áreas en las cuales se aboca lo que es la informática biomédica. Y, por ejemplo, como pueden ver en las diapositivas, abarca lo que es la ingeniería biomédica, abarca, por ejemplo, lo que son sensores, la robótica, las señales, que es netamente ingeniería biomédica. La informática biomédica también abarca lo que es la bioinformática, que bioinformática para mí es algo que, digamos, antes de ingresar no tenía conceptos nulos de lo que es bioinformática, y ahora ya que estoy a punto de egresar me quedo fascinado con la bioinformática, que es básicamente análisis y de base de datos de contenido biológico. Por ejemplo, acá tienes que saber lo que es puntualmente lo que es la microbiología, las células, qué parte tienen las células, lo que es la parte del ADN, y cómo haces que a partir del ADN generes proteínas, ¿no? Ese mecanismo, digamos, de generar proteínas, y esas proteínas un efecto que tengan en el cuerpo humano, ¿no? Esa parte es, digamos, vital. De hecho, existe otra área que se llama la biología sintética, en la cual busca, dentro de un área dentro de la biología sintética, busca programar bacterias. Y adivinen, para los electrónicos que se encuentran, el lenguaje que utilizan es Verilog. Lo que por ahí han trabajado con FPGAs, CPLDs, y han aprendido su VHL, su Verilog. Estos lenguajes de descripción de hardware son muy utilizados para programar bacterias. Y las bacterias, por ejemplo, son organismos vivientes que tienen sensores, tienen actuadores y tienen unidad de codificación, ¿no? Donde tú lo puedes programar. Obviamente las simulaciones los puedes hacer en tu FPGA, pero es un tema, todo lo que hagas aquí en biología sintética con programación de bacterias y Verilog es tema de publicación, y es tema, digamos, que te hace muy notorio ante universidades grandes del mundo, ¿no? Y sería bueno, digamos, que también pueden, digamos, inculcarse por ahí, ¿no? Al menos en la maestría llevamos cursos de bioinformática y puntualmente me encantó, pero también sentí que me faltaba aprender muchísimo más. Cada cosa que aprendía siempre habían más cosas que aprender, y aprendía más y había más cosas que aprender. Era como si nunca hubiese acabado. Y de hecho la biología sintética, la bioinformática es una rama de la biología, ¿no? Entonces deberías por lo menos tener saber nociones básicas de biología para poder incluirte aquí, ¿no? Y también lo que es química.
pero si nos podemos ver a nivel mundial, agentes electrónicos o lo que es de ingeniería eléctrica, que se conoce internacionalmente, trabajan bastante en temas de química, en temas de bioinformática y temas biológicos. Así que no es como un tema excluyente. Okay. Otra área de la bioinformática también es, perdón, de la informática biomédica, es la salud pública, que es muy importante. Recordemos que tenemos dos enfoques de salud, ¿no? Salud en tema de, digamos, de un ambiente chiquito, tal vez, una persona, si vemos a través de su estado de salud, o tal vez en algo muy pequeño, en un centro de salud, pero cuando vemos salud pública hablamos ya de poblaciones, de cómo manejamos estadísticas para, digamos, un distrito, un país o tal vez un continente, ¿no? Y eso, por ejemplo, esta estadística y estos criterios que se ven en salud pública son muy usados, por ejemplo, para lo que son las epidemias, para lo que son, digamos, las pandemias que ahora estamos viviendo, ¿no? Y cómo, por ejemplo, en salud pública, cómo puedes crear tecnología, obviamente enfocándose primero en el problema, pero creando tecnologías para solucionar esto. Puedes crear aquí, digamos, la tecnología que consideres necesaria, tal vez un desarrollo en hardware, o tal vez un desarrollo netamente en software, tal vez una página web o una app que solucione este problema, pero con un contexto grande, contexto, digamos, macro, ¿no? Por ejemplo, a ver, Computer Science es otra área muy interesante que está ligado netamente con informática biomédica. Hoy en día a las, digamos, en las universidades prestigiosas a nivel del mundo, en lo que son las carreras de medicina, les exigen y les enseñan lo que es programación y lo que es puntualmente Computer Science. ¿Por qué? Porque ellos recolectan data bastante de contenido médico, del estado de salud de una persona, y es necesario crear inferencias a partir de esto para dar ayuda a soporte de decisiones para los médicos. Así que este campo es, digamos, muy importante en lo que es la informática biomédica. Manejar algoritmos de machine learning, deep learning, pero con contenido de salud, ¿no? Y tal vez puedes hacer un algoritmo de clasificación, digamos, de tumores. Tal vez es algo que se puede extirpar ya, o tal vez no, tal vez por el tamaño. Imágenes, por ejemplo, de detección de manchas en el tórax, entre otros. De hecho, ahora TensorFlow ha sacado su librería que se llama TensorFlow Lite y ha creado también una librería para los microcontroladores en sí low power que se llama Tiny Machine Learning, en la cual te permite exportar tus algoritmos pesados de TensorFlow, de Deep Learning, a lo que es un microcontrolador muy sencillo. Entre ellos puede ser un SP32, un Arduino Uno. Creo que Arduino Uno no, pero un SP32 y por ahí un Arduino BLE33 para que puedan correr a los algoritmos, ¿no? Y los sensores podrías colocarle sensores del cuerpo humano, ¿no? Tal vez temperatura, presión, almacenas en tu microcontrolador y que esos algoritmos de Machine Learning estén in situ en el microcontrolador y puedan procesar data, ¿no? Eso es lo que se le llama Edge Computing, lo que te permite hacer el procesamiento in situ, ¿no? El microcontrolador. Y aquí también hay temas muy importantes, por ejemplo, lo que es ya un poco más ligado también en ingeniería biomédica, es cómo hacer bioinstrumentación, cómo puedes, digamos, obtener datos del cuerpo, pero tal vez un poco más intrusivos. También hay no intrusivos, pero también puedes haber intrusivos. Acá hacer biosensores es vital, yo pienso que es el futuro, crear biosensores del cuerpo humano y todo eso procesarlo, ¿no? Pero siempre enfocándose a un problema de salud. Bueno, entre otros, ¿no?
Puntualmente en Cayetano, y eso es lo que he visto que más se están abocando, es lo que es la bioinformática y lo que es la informática estructural. Manejar base de datos, hacer analítica, análisis y analítica de la base de datos de contenido biológico. Pero ahí hablamos, por ejemplo, de lo que es ADNs, de lo que es genes, de lo que son proteínas, y ver por ahí si hay asociación con alguna enfermedad, si esto puede causar enfermedad o no. Tal vez la creación de una proteína ante cierta exposición, o tal vez, obviamente, ensayos controlados y con el tema bastante de la ética. Acá justo quiero hacer un paréntesis para mencionar lo de la ética. Cuando se trabaja con contenido de datos o de información puntualmente de un humano, es necesario y es vital pasar por un comité de ética. Y esto es justamente lo que Cayetano es una de las principales fortalezas que tiene. Ellos manejan un comité de ética en la cual toda investigación que quieras hacer tiene que pasar por ese comité de ética y decir explícitamente: voy a trabajar con humanos y en estas condiciones. Y si el comité de ética te lo aprueba, recién puedes hacer tu investigación. Si no te lo aprueba, no lo puedes hacer. O sea, Cayetano se lava las manos, tú no has hecho a través de nosotros. Y no tienes el aval, digamos, ese aval que te da la Cayetano. Okay. Por eso en temas netamente de contenido biológico y humano es necesario pasarlo por un comité de ética. Y digamos, esa es la diferencia entre la carrera de ingeniería biomédica por ahí que es, o la gente que se dedica a biomédica en general. Siempre tu investigación que tiene que hacer, no lo tiene que hacer, digamos, primero pensando en el hardware, empezando por el hardware y después buscando un problema. Y lo segundo es que no lo prueban también en personas. Y la idea para que un dispositivo pase de ser un dispositivo común y corriente a un dispositivo médico es que tenga un aval epidemiológico, ¿no? Un aval investigativo que te diga que tú lo has probado en 100 personas, por ejemplo, y que 80% de ellas ha funcionado y 20% no, y ver por qué no. Eso es lo que es investigación. Okay, sigo. Otra parte es lo que es la investigación en la informática clínica, que es una rama muy importante, en la cual, digamos, se enfoca más en la parte hospitalaria, cómo podemos resolver problemas internos de ahí. Y aquí la electrónica es vital, porque, o sea, estamos 2020, estamos a punto de tener 5G. Obviamente se va a demorar por la pandemia, pero vamos a tener 5G, está a la vuelta de la esquina. Y ya se habla de lo que son los hospitales inteligentes. Entonces, ese es el futuro y eso va a haber mucho mercado. Hay problemas en los hospitales, puntualmente los públicos, de coordinación, de gestión, de una historia clínica electrónica a nivel, digamos, Perú, y que pueda, digamos, tener sensores en los pacientes para que puedan comunicarse con estas historias clínicas. También puede haber plataformas de teleconsulta o lo que es telemedicina. Entonces, la parte de lo que es la ingeniería acá es vital porque se va a requerir gente que programe todas estas interfaces. Y también puede ser bastante lo que es investigación en evaluar tal vez si el contenido de una página web ayuda a que el paciente tenga adherencia, por ejemplo, a su tratamiento, o ayuda a que el paciente pueda, digamos, ir regularmente a las consultas, tal vez un tema de alertas, de avisos, etcétera. Otro también es lo que es la informática en las ciencias transnacionales, perdón, pero es un tema un poco más de contenido biológico, ¿no? Que bueno, ese ya lo había comentado. Ok, la relevancia en informática biomédica. Bueno, por ejemplo, hay bastante. Uno podría hacer entender las necesidades de información de los usuarios del campo biomédico de salud. Esto es bien crítico porque
uno no tiene que ver al paciente como un ente para recolectar los datos, sino que tenemos que ver cómo poder, digamos, llegar al paciente para ponernos en su zapato y a partir de ahí ver qué problema tiene y solucionarlo. Y es por eso que hay digamos, una investigación que se llama cualitativa, en las cuales se encargan de obtener información, digamos, del paciente. Tal vez pueda ser subjetivo, ¿sí? Puede ser mucho al criterio del investigador, pero te permite recolectar datos que generalmente no te lo dicen de una manera, digamos, que se puede cuantizar. O sea, se podría cuantizar, pero el método cualitativo te da un poco más de información. Entonces, esto siempre es importante situarnos en el contexto, ver, analizar tu usuario y entender sus necesidades. El otro es representar, integrar y aplicar grandes cantidades de datos y información dinámica, incompleta, ambigua, el campo biomédica de salud. Sí, aquí los datos son muy importantes. Una vez que recolectas, digamos, la información de tu paciente, ya entiendes cuál es el problema, ya sabes cómo solucionarlo. Aquí es clave lo que es la estadística. Y tienes que ver, por ejemplo, asociaciones con si tal vez ante una exposición dada ha generado un efecto y si ver si hay asociación, puede ser que no hay asociación. Esto es bastante crítico y esto se representa con estadística pura y dura. Otro también es lo que es implementar y evaluar metodologías, herramientas, sistemas de información biomédica y salud. Sí. Cuando tú quieres hacer algo en investigación, tienes que regirte por metodologías investigativas. Más adelante voy a comentar un poco más, pero la metodología te va a decir cómo vas a ir haciéndolo paso a paso para poder generar tus propias conclusiones, ¿no? Ante esa exposición dada, por ejemplo, ante el uso de un dispositivo que has creado, un dispositivo médico que está en evaluación, ¿no? Aquí algunas de las tesis de la facultad que me han llamado la atención bastante. Por ejemplo, voy a empezar de la izquierda a la derecha. Evaluación de usabilidad y factibilidad de un aplicativo móvil para agentes comunitarios en salud en comunidades remotas de la Amazonía peruana. Esta es la tesis que hizo un amigo, Horacio, que primero se centró en el problema. El problema que él vio con el grupo del programa Mamá del Río es que las mujeres, digamos, de la Amazonía peruana, cuando daban a luz, muchos de sus hijos morían. ¿Por qué? Porque no había un buen control de las madres que estaban gestando, y otro que también eran, digamos, los contextos de allá eran rurales comparados aquí, ¿no? En Lima. Allá, por ejemplo, las zonas en las cuales tenías que visitar eran alejadas y tenías que ir por botes, y aparte también había mucho desconocimiento de esto. Entonces, lo que se hizo en ese proyecto fue crear una aplicación para poder que lo puedan usar los agentes comunitarios, o sea, personas de la localidad que visiten casa por casa de las madres gestantes y pueden llevar un control de su gestación. Y cuando ya se sabe que iba a dar a luz, le entregaban un kit limpio para lo que es para atender al bebé que iban a hacer. Pero aquí la aplicación es el comentario tecnológico, pero el problema central era digamos, los bebés que fallecían en la Amazonía peruana por un mal control. O sea, los partos, los problemas en los partos también. Entonces, se vio el problema y encontró la solución con una aplicación. Tal vez por ahí uno que diga, tal vez se puede solucionar de otra forma. Sí, bacán. Tú lo puedes hacer con un dispositivo que quieras, etcétera, pero siempre, digamos, enfocándose en el problema, ¿no? Por ejemplo, él usó lo que es la usabilidad y la factibilidad como métricas. Y, por ejemplo, entre otros tenemos, por ejemplo,
el diseño y evaluación de un sistema de ayuda al diagnóstico para neuropatía diabética basado en la lectura de puntos de presión plantar y machine learning. Por ejemplo, aquí hay un desarrollo tecnológico, un desarrollo electrónico, pero aquí su metodología fue, por ejemplo, lo que es usar redes neuronales, ¿no? Machine learning puntualmente. Y aquí lo que trabajó es en el problema de la neuropatía diabética, que es un problema que le da ya cuando tienes diabetes, pero digamos, cuando ya estás en una etapa muy avanzada de esta enfermedad. Entre otras, por ejemplo, tenemos lo que es telejumping, que ese me parece que es el último, que es netamente para hacer un control y autorreporte de pacientes con cuidados paliativos. O sea, cuidados paliativos quiere decir cuando son personas que su enfermedad es terminal o está muy muy complicada y ya sabes que tienes una fecha límite de vida, por ejemplo, que te diga tienes 5 meses, te quedan 5 meses de vida. Entonces el Estado, o bueno, hasta donde tenía entendido, no te daba digamos, no pertenecías ya al sector salud, o sea, ya no podías recibir tratamiento porque tú ya, digamos, tenías como una fecha de caducidad. Entonces, ese proyecto lo que buscaba era que no tanto considerar, digamos, a la persona en su etapa final, sino ver cómo se podría ayudar. Entonces, crearon este proyecto para ver lo que son reportes y manejo del dolor de estas personas, ¿no? Entonces, los invito a leer todas estas tesis. Me faltaba la de ensayo controlado aleatorizado de telemonitoreo domiciliario de la presión arterial con un tensiómetro adaptado con capacidad SMS. Lo que se hizo en este proyecto es usar un tensiómetro y le agregaron una electrónica capaz de dar SMS. Y lo que buscaban aquí es tratar de hacer un sistema de telemedicina, ¿no? Telemonitoreo, que la información que sea obtenida aquí lo puede enviar por SMS hacia un servidor y ese servidor lo puede ver el médico y de esa manera poder, digamos, tener un control, ¿no?, de esas personas para ver lo que es la presión arterial usando este tensiómetro. Si bien es cierto, tal vez por ahí me pueden decir que la electrónica se puede mejorar y yo les daría toda la razón. La electrónica se puede mejorar, los algoritmos se pueden mejorar, pero la idea es generar evidencia para que se pueda para que pueda haber mejoras. Okay, y voy a hablar brevemente sobre mi proyecto de tesis actualmente que estoy desarrollando. Se llama Glucomip, desarrollo y evaluación de la usabilidad y factibilidad de un sistema de Internet de las cosas para el monitoreo de glicemia en pacientes hospitalizados con diabetes mellitus 2. Aquí lo que estoy trabajando es que en crear un glucómetro que su contexto de uso sea hospitalario. ¿Cuál es la diferencia entre un glucómetro tradicional? Es que los glucómetros no almacenan la información de muchos usuarios, digamos, solamente de uno. Y en un contexto hospitalario es necesario, en aras de informatizar este proceso, tener un control puntual por paciente y recolectar la información por paciente. Entonces, lo que se creó es un dispositivo, por acá lo voy a mostrar. Bueno, este es el procesamiento de recolección de datos. Coordino con las enfermeras porque este es un tema que se va a trabajar en el hospital. Bueno, ahora se va a migrar, pero identificación de las necesidades, se va a ver qué necesidades hay y bueno, ya se tienen las necesidades. Implementación de la aplicación informática después de que tenga las necesidades y evalúas el sistema con tus métricas planteadas. Este es básicamente el esquema de la arquitectura. El glucómetro se va a conectar con unas bandas RFID y por protocolos ya de MQTT, de Internet of Things, le envía a una nube de Amazon que está corriendo un servicio S2 y te le envía la información tanto por SMS y por gráficas a través de un
de un servidor web. Y acá podemos ver la información de la glucosa que llega, los valores que se pueden hacer, que se pueden obtener, ¿no? Este es el dispositivo que se ha desarrollado, se llama Glucomip. Eh, este dispositivo está constantemente en mejoras con la comunicación con los médicos del hospital, que si bien este proyecto se ha visto paralizado por el tema del COVID, pero igual digamos, en el transcurso de estas semanas, lo que se ha ido es mejorando puntualmente tanto el firmware como también las métricas a fin de evaluar, ¿no?, ese dispositivo. Okay, ¿y cómo se hace una investigación en informática biomédica? O en general, creo que eso se puede extrapolar para las demás carreras. Bueno, puntualmente en informática biomédica, lo central es la ética. ¿Por qué? Porque muchos de estos procesos, si bien es cierto, lo envías como documentación al comité de ética y dices que se va a recolectar tal información, tú puedes ir y pagarle a un amigo que lo recolecte y que ponga información falsa y decirle al comité de ética que ya recolectaste la información, pero no ha sido del paciente, sino ha sido de tu amigo. Y ahí es donde la ética prima, ¿no? Ahí no estás siendo ético. Y de hecho, si te descubren que haces esas cosas, te pueden quitar hasta el grado, ¿no? Y te pueden, digamos, es cosas que simplemente no se deben de hacer. La ética es, por ejemplo, cuando tú haces investigación y el componente es humano, siempre tienes que hacer un consentimiento informado, decirle al paciente o a tu público objetivo que vas a hacer esto en esa persona y no otra cosa, no engañarlo, y que firme, y también le tienes que dar un documento en la cual tú dices a quién debe llamar si tú estás sobrepasándote por ahí, respetando todos los derechos del paciente. Ese es totalmente importante en toda investigación en temas de salud, en biomédica. Lo otro es la estadística, cómo analizas tus datos obtenidos de la persona y haces, digamos, análisis, lo ploteas, los gráficos y también cómo lo infieres, ¿no? Acá puedes usar técnicas de Machine Learning, Deep Learning, para hacer también predicciones, incluso hasta soporte de decisiones, ¿no?, que es importante. El tema de epidemiología, para que te den nociones macro de lo que es incidencia, prevalencia, letalidad, mortalidad, términos que se tiene que tener en cuenta cuando ya es macro. La informática es vital, la informática que también incluiría acá temas de programación, tanto de lo que es hardware, software, pues simplemente sabiendo algo tal vez chico, tal vez solamente haciendo una página web en HTML, CSS3, se puede hacer también investigación, porque tú puedes crear una página simple y tal vez ver si esto es factible hacer, si esta página es factible hacer para resolver tal problema, ¿no? Así que no es que debes saber todo, prácticamente todo. Con lo que considero que puede saber un chico de sexto ciclo, séptimo ciclo, puede ser investigación. Y aquí es donde entra el tema de los métodos de investigación. ¿Qué métodos usar y cómo, no? Antes de eso, primero, la estructura de todo proyecto de investigación radica en lo siguiente. Primero, como les comentaba, buscar la problemática, qué problemas hay y cómo, más o menos, cómo podemos solucionarlo. Para eso, por ejemplo, una técnica de investigación es la técnica PICO, ¿no? Donde dices el paciente o problema, puede ser también, y la I es de intervención o la exposición, ¿qué es lo que le vas a exponer? La C es la parte de comparativa, o sea, con qué lo vas a comparar. Tal vez a uno le das tu dispositivo biomédico y a otro le das placebo o no le das nada, o también puedes darle otro dispositivo. Hay un montón de casos. ¿Y qué buscas? Tu output, ¿qué buscas con eso, no? Y la estructura de un proyecto de investigación debe empezar con tu introducción, planteamiento de la investigación, marco teórico,
planteamiento del problema, que por ahí debe empezar, y después se escribe obviamente en este orden, la justificación, por qué lo vas a hacer, tus objetivos generales específicos, tu metodología, que ya comenté que es importante, diseño del estudio, población y tamaño de muestras, criterio de selección, optimización de las variables, ¿sí? Y este ya es tema más estadísticos, protección de sujetos y humanos en ética. Este es clave. ¿Cómo vas a tratar con tu paciente? Limitaciones, cronogramas, presupuesto, bueno, eso sí. ¿Y por qué se hace eso? ¿Por qué tanto rollo en esto? ¿Por qué? Porque existen un montón de dispositivos en el mercado que, más allá de ayudar, se forman parte del problema. Y, por ejemplo, no sé si han escuchado ustedes del robot Da Vinci. Yo recuerdo cuando estaba en la universidad escuché mucho el robot Da Vinci, de que era una maravilla para el tema de lo que es las cirugías, que permitía, digamos, hacerlo muy rápido, más eficiente, mejor. Pero todos eran en palabras. Ahora, si buscan en los repositorios de internet, que ahora también voy a comentar los repositorios sobre eso, tiene, digamos, un montón de artículos en los cuales demuestran que no es efectivo para ciertos casos, y de hecho ha dañado a muchísimas personas. De hecho, Netflix ha sacado un documental sobre los dispositivos médicos, pero no del punto de vista de los dispositivos bonitos, de los que han tenido digamos, buen impacto, sino que han cumplido su labor, ¿no? Sino también hay gran cantidad de dispositivos biomédicos en el mercado que, recalco, más allá de ayudar, se han vuelto parte del problema. Y dentro de esos está el robot Da Vinci. Y por ejemplo, en este documental de Netflix, no iba digamos, desde el punto de vista de la empresa y su mal funcionamiento del dispositivo, sino iba de la persona. Y entrevistaba a la persona y decía qué problema te ha causado. Por ejemplo, habían dispositivos biomédicos que eran para que las mujeres no puedan tener hijos, y estos dispositivos, cuando se le colocaban en el útero, se destruían, provocaban sangrado, incluso muchas de estas mujeres se volvieron estériles. También hay temas de lo que es la cirugía con el robot Da Vinci, que hay muchísimas personas que se han roto, ha roto estas saturaciones, y han incluso sus órganos se han removido internamente, entre tantos problemas que hay en los dispositivos biomédicos. Entonces, por eso es vital, totalmente vital, que se haga estos tipos de investigaciones, y para que avale, digamos, tu desarrollo, ¿no? Okay. ¿Qué métodos investigativos hay? Tenemos, por ejemplo, voy a nombrar entre los que más he usado, los cualitativos, que son, digamos, como puede ser entrevistas, puede ser focus group, en las cuales tú preguntas a tu público objetivo sobre, por ejemplo, ¿qué te parece sobre este dispositivo? ¿Lo utilizarías o no lo utilizarías? Con digamos, esa pregunta textualmente. O por ejemplo, cuéntame por qué ese proceso se demora. Entonces, eso no lo puedes cuantizar, ¿no? Porque ese es un texto que te va a decir. Tal vez la diga, no, ese proceso se demora, porque tal vez el otro personal ya tarde. Entonces tú vas y le hablas al personal, pero ya encuentras el problema preguntando. Ese es, por ejemplo, los estudios cualitativos. También otro importante es los ensayos clínicos o ensayos aleatorizados, que, digamos, son los que tienen mayor relevancia investigativa. ¿Por qué? Porque tú acá demuestras esta estadística que tú haces es significativa. En estadística se llama significativa cuando algo es representativo. Entonces, cuando tú tienes un ensayo aleatorizado, te da esta credibilidad, ¿no? Lo otro, digamos, que puede ser es una revisión sistemática, que es bastante interesante cuando tú quieres
haces una revisión de la literatura, que es importantísimo. ¿Por qué? Porque cuando tú agarras, quieres buscar el problema, lo tienes que buscar en base de datos. Y en esa base de datos obtienes la información, lo almacenas en tus gestores de búsqueda, y a partir de ahí dices cuántos ha ayudado y cuántos no. Y de ahí, por ejemplo, puedes ponerle métricas y sale lo que es metaanálisis. Y de ahí sale para publicar en revistas indexadas, ¿no? Eso lo voy a hablar y voy a pasar porque el tiempo ya se está cortando. Por ejemplo, la base de datos que se recomienda usar, tenemos PubMed, Web of Science, que es, digamos, la base de datos, Google Scholar, Scopus, y por ahí lo de electrónico puedes decirme IEEE, ¿sí? IEEE Explore, sí. Pero esas bases de datos, aquí se busca contenido científico. Generalmente no es tan confiable la información que se encuentra en Google, ¿no? Google te puede decir algo, pero tú vas en PubMed y hay un montón de proyectos que dicen que no. Y se debe creer más a la investigación científica, ¿no? Herramientas que deben de usar sí o sí para hacer investigación, tenemos Zotero, Mendeley, que es para gestionar la base de datos. Obtienes el paper que te gusta, lo almacenas aquí, puede ser también trabajo colaborativo. Aquí almacenas todos los papers que te gustan y cuando estás haciendo tu artículo, simplemente lo citas, ¿no? Ese es un gestor de citas, prácticamente. Tenemos Overleaf, que es para escribir texto en el formato LaTeX. Y es online, es en la nube, también puede ser código colaborativo. Y esto es bueno porque se orienta más a lo que es la parte de la información que pones y no tanto en la estructura, ¿no? O sea, las márgenes, el color o la forma. Tú simplemente te centras en colocar el contenido y automáticamente se compila y te estructura de la manera de tu congreso o de tu póster, etcétera, ¿no? Slack, que es para, digamos, organización de proyectos, es como un chat, pero se puede integrar a lo que es Google Calendar, a lo que es GitHub, a lo que es Trello, entre otros. ResearchGate es una red social para investigadores en las cuales cada paper que hagas, al subirlo ahí, te da como que una mayor notoriedad ante otros investigadores. Es como un Facebook, pero para investigadores. Trello nos sirve para lo que es gestionar proyectos. Tienes un proyecto, pones ahí, digamos, la fase de tu proyecto y pones casilleros para que tú delegues tareas, ¿no? También es colaborativo y vas pasando de casillero en casillero cuando vas avanzando tu proyecto. ORCID es, digamos, te genera un ID que te dice, ese es tu ID de investigador. Y ahora los congresos siempre te piden ID. De hecho, también el CTI Vitae también te pide tu ID de investigador. CTI Vitae es donde tú vas a subir toda tu experiencia de investigación y es bueno que debes tenerlo actualizado por temas de lo que es becas, lo que es también financiamiento por proyectos, etcétera. Siempre, bueno, al menos yo prefiero trabajar con Google Docs para hacer un trabajo colaborativo. Tiene ahí para agregar comentarios. Tengo lo que es Plagium, cada vez que hago algo, un artículo, y quiero ver si no le he metido por ahí una palabra exacta, tal vez de otro artículo. Plagium es una buena opción para que te diga esas partes. LinkedIn siempre actualizado. Y tu GitHub, ¿no? Siempre es una buena forma de mostrar tus códigos. También por ahí lo que es, y bueno, no es recomendable, pero también lo pueden usar, es SciHub para descargar paper, ¿no? Bueno, la idea de todo esto es que puedas generar tu tesis con estos conceptos, tu póster, por ejemplo, con estos conceptos también. Y la idea es generar evidencia científica. Tal vez tú no crees, digamos, algo muy, muy grande, pero creas algo muy chiquito que pueda servir a que otro investigador sume a eso y puedan juntos, con un trabajo colaborativo macro, crear
digamos, un proyecto que tenga gran impacto en la humanidad, ¿no? En sí. Uno es un escalón y otro crea otro escalón, y así entre todos podemos crear grandes cosas, ¿no? Y bueno, y para finalizar, en la maestría también tuve oportunidad de participar a un montón digamos, eventos, congresos extracurriculares. Por ejemplo, entre los que más resalto fue hackatones, y de la que más recuerdo es la hackathon de Parlamento, en la cual desarrollamos una especie de juego para que las personas tengan una mayor interactividad con, digamos, las leyes, etcétera. También tenemos una pasantía en lo que es católica, para lo que es todo lo que es temas relacionados a telecomunicaciones rurales y cómo puede llegar esas tecnologías a lo que es la zona rural, ¿no? También tuve la oportunidad de estar presente en el congreso de PyData de Argentina, en la cual se trabajó todo lo que es el tema de Data Science y Machine Learning en temas de salud. Bueno, al finalizar el programa tuvimos una exposición de póster, y ahí estoy con mis compañeros. Y también algo que me gustó bastante del programa fue que tuve la oportunidad de participar en un congreso de Data Science, pero este congreso tenía el área de informática biomédica como tal. Y tuve la suerte de ser aceptado en este congreso, en Call for Paper, y exponer lo que habíamos trabajado, ¿no? Y acá también resalto también la participación del profesor Antonio Locio, que era un profesor, digamos, fue profesor de la maestría también, de lo que es el curso de Machine Learning, y ese profesor nos compartió todas sus experiencias en su trabajo de Stanford, y eso nos motivó bastante para seguir en este tema de Machine Learning en salud. Y bueno, aquí estoy en la esquina inferior derecha armando un microscopio. Siempre hay proyectos así de do it yourself, pero de contenido médico, ¿no? A mí me encantaba esto y yo me metí en un cursito de armar microscopios. Muy aparte de todo lo que es la parte investigativa, también el tema lúdico siempre es bueno. Y bueno, para finalizar, esa es mi experiencia que tuve en la maestría de la Universidad Cayetano Heredia, y yo soy parte, me olvidé decir, del Laboratorio de Innovación en Salud de la universidad, y desarrollamos también todo lo que es tecnología para lo que es salud, ¿no? Sí, por ahí nosotros siempre estamos prestos a ver qué problemas hay para tratar de dar soluciones, ¿no? Si por ahí ve algo que se requiera con urgencia, pero de un tema, digamos, de dar ideas críticas, se puede contactar con nosotros, ¿no? Y finalmente, gracias. No sé si tiene preguntas. Bueno, antes de pasar con el siguiente presentador, tenemos una pregunta de Pierre Abregu, que dice: ¿para ingresar a la materia se tiene que dar un examen de admisión? Sí, para postular aquí se tiene que dar un examen. Es un examen de RM y RB, y lo que es un examen de inglés. Sí, ingresar a la maestría. Se tiene que dar un examen de inglés y se tiene que dar un examen de conocimientos. Sí, pero no es nada del otro mundo. Bueno, Moisés, muchas gracias y muy amable, y wow, de verdad muy interesante tu trayectoria. Se ve que, bueno, no ha sido difícil, pero lo bueno es que al final los frutos que brindas son muy interesantes, ¿eh? Sí, bueno, y nada, para finalizar, muchas gracias por la invitación, y ya nos estaremos viendo en otra oportunidad. Gracias. Bueno, ahora vamos a pasar con nuestro siguiente presentador, Jeffrey Quino, que nos va a hablar acerca de la introducción a la programación C de microcontroladores ARM de la familia STM. Jeffrey Quino, ¿puedes encender tu micro y compartir tu pantalla con nosotros?